Hola a todas y todos, en este vídeo vamos a continuar donde lo dejamos en el vídeo anterior, que si recordáis estuvimos obteniendo pues, las ecuaciones de un plano y llegamos a una conclusión muy importante que vamos a utilizar ahora para realizar este ejercicio. Vamos a leerlo primero. Dice, determina la ecuación implícita del plano que pasa por el punto A menos 1, 2, 1 y que tiene como vector normal, es decir, como vector perpendicular, el vector 2, menos 3, 5. Bien. Vamos a ubicarnos un poco. Nos están pidiendo en primer lugar la ecuación implícita del plano. Entonces, la ecuación implícita, si recordamos, tiene esta forma. Es decir, es un coeficiente o un número por la x más otro número por y más otro número por z más un número d, que será el término independiente, igual a 0. ¿Vale? Esa es la forma que tiene la ecuación implícita del plano. Y como hemos estado diciendo en el vídeo anterior, llegamos a la conclusión de que si yo tengo pues, un plano, por ejemplo, este que voy a dibujaros aquí, y del plano conozco un punto, que en este caso es el punto A, cuyas coordenadas son menos 1, 2, 1, y además conozco un vector normal, es decir, un vector perpendicular al plano, es decir, que forma pues, 90 grados con el plano, podemos escribir fácilmente la ecuación implícita. Este vector normal, en el caso del ejercicio que nos ocupa, es el 2 menos 3, 5, nos están diciendo. Y en el vídeo anterior llegamos a la conclusión de que estas coordenadas precisamente del vector normal coinciden con los coeficientes de la ecuación implícita del plano. Por lo tanto, yo ya sé que la ecuación del plano que yo busco comenzará pues, precisamente con las coordenadas de ese vector normal, es decir, 2x menos 3y más 5z más un término independiente, que ese es el que no sé, igual a 0. ¿Vale? Y esto es así, como estamos diciendo, porque 2, menos 3 y 5 son las coordenadas del vector perpendicular o normal del plano. ¿Vale? Entonces, nos quedaría por averiguar el valor del término independiente d. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, si os dais cuenta, todavía hay una información del enunciado que no hemos utilizado para nada. De momento en la ecuación solamente hemos utilizado las coordenadas del vector normal, pero no hemos utilizado las del punto. ¿Vale? Es decir, sabemos que este punto está dentro del plano que queremos calcular. ¿Qué quiere esto decir? Pues que cuando yo cambie las coordenadas x, y y z de este punto en el plano, se tiene que cumplir la ecuación porque pertenece al plano. Entonces lo que voy a hacer simplemente es llevar estos valores de las coordenadas de A a las incógnitas o variables x, y y z. De esta manera lo que obtenemos es 2 por, y en vez de x voy a poner menos 1 porque es la coordenada x del punto. Menos 3 por y, que en este caso vale 2, la segunda coordenada, más 5 por la coordenada z del punto, que es 1, más la d, tiene que dar 0. De aquí, evidentemente, obtengo una ecuación con una sola incógnita, y mi incógnita es la d, y la voy a poder averiguar. Vamos a calcularla. De aquí obtendríamos que esto sería igual a menos 2, menos 6 y más 5. Más la constante d, que no conozco, igual a 0. Bien, y de aquí tengo ahora una ecuación lineal con una sola incógnita, que es la d. Vamos a despejar el valor de d. Pues de aquí obtenemos finalmente que d será igual a 2 más 6 y menos 5. Es decir, la d será igual a 3. ¿Qué quiere esto decir? Pues que ya tengo la ecuación del plano. Ya puedo escribirla fácilmente. Simplemente lo que tengo que hacer es ahora cambiar el valor de la d por el número que he obtenido. Es decir, la ecuación del plano que yo busco será 2x menos 3y más 5z más 3 igual a 0. Y con esto pues ya he conseguido la ecuación implícita del plano que me están pidiendo. Como conclusión vamos a escribir ahora a continuación tres formas posibles de determinar un plano, ¿vale? Que son las que nos han aparecido hasta el momento. Una primera forma pues sería a través de un punto y dos vectores directores.
Otra forma de poder determinar un plano es pues a través de 3 puntos del plano, como ya vimos en el ejercicio anterior. Y finalmente, la tercera opción, tercera forma de determinar un plano en el espacio es, como hemos visto en esta misma actividad, es decir, utilizando un punto del plano y un vector normal, es decir, perpendicular al plano. Así pues, siempre cuando nos pidan la ecuación de un plano en alguna actividad, deberemos de ver cuál de las 3 opciones es la que tenemos disponible para poder resolver el problema. ¿Bien? Es decir, nos pueden dar un punto y 2 directores, nos pueden dar 3 puntos del plano o nos pueden dar un punto y el vector normal del plano, uno de los vectores normales del plano. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora a resolver este segundo problema. Vamos primero a leerlo y entender qué es lo que nos piden, ¿no? Dice, considera el plano este que me están dando aquí. Bien, es decir, esta es la ecuación implícita o general de un plano. Y en el apartado A me piden, dice, escribe las ecuaciones vectorial y paramétricas del plano. Y en el apartado B, escribe las coordenadas de un punto cualquiera del plano, 2 vectores directores del plano y un vector normal, ¿de acuerdo? O perpendicular. Es decir, este ejercicio viene a ser un poco el procedimiento inverso a lo que hemos estado haciendo hasta el momento, ¿no? Hasta ahora nos daban un punto o 2 vectores directores o un vector normal y nos pedían las ecuaciones. Ahora lo que nos están proponiendo es, nos dan la ecuación del plano y quiero obtener pues las otras ecuaciones y los puntos y vectores de ese plano. Aquí hay diversas vías para resolver el problema. Yo la que os voy a proponer ahora aquí en este vídeo es la que a mi parecer creo que es en general casi siempre la más rápida, ¿de acuerdo? Vamos a hacer primero el apartado A. Y lo que vamos a hacer es, cojo la ecuación del plano, ¿vale? Voy a llamar al plano pi y su ecuación general que me están dando es 2x más y menos 3z menos 5 igual a 0, ¿no? Esta es la ecuación general o implícita. ¿Cómo puedo obtener las ecuaciones vectorial y paramétricas? Pues muy fácil, ¿vale? La manera más sencilla es la siguiente. Yo aquí tengo esto que puedo trabajarlo como si fuera un sistema de ecuaciones, donde tengo una única ecuación, ¿bien? Y quiero resolverla. Bueno, pues como tengo una única ecuación y 3 incógnitas, en este caso tenemos 2 grados de libertad. Bueno, pues lo que voy a hacer es a 2 de estas variables les voy a poner el nombre de un parámetro, las voy a convertir en un parámetro. Y voy a despejar la otra. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, aquí, yo voy a coger y digo, bueno, pues voy a decir que la x es lambda y voy a decir que z es mu. Teniendo esto en cuenta, yo puedo despejar de la ecuación la variable y. ¿La y qué sería? Pues bueno, si nos fijamos sería menos 2x, ¿no? Más 3z más 5. ¿Bien? Si ahora cambio la x y z por los parámetros que he establecido aquí, pues lo que obtengo es que la y es 5 menos 2 lambda más 3 mu. ¿Bien? Bueno, pues aunque no lo parezca, ya tengo las ecuaciones paramétricas del plano. Fijaros que la y me ha dado esto. Y tengo que x es lambda y z es mu. Bien, pues voy a colocarlas aquí junto a lo que he obtenido de y. Bien, voy a ponerlas. X es lambda y z es mu. Bueno, pues ya está. Estas son las ecuaciones paramétricas. Indico ahora aquí que lambda y mu son parámetros reales. Y con esto, pues ya tengo las ecuaciones paramétricas del plano. Bien, y no me ha costado prácticamente nada. ¿Qué ocurre? Pues que a partir de esta ecuación de aquí, a partir de las ecuaciones paramétricas, yo ya puedo sacar mucha de la información que me demandan en el apartado B. ¿Puedo extraer las coordenadas de un punto? Sí, porque es muy fácil, ¿no? Es decir, sería fijarse simplemente en los valores en x, y y z que no van acompañados de ningún parámetro. Es decir, el punto, un punto cualquiera, por ejemplo el punto A, va a ser el 0, 5, 0.
¿Puedo obtener dos vectores directores directamente simplemente mirando la ecuación vectorial? Sí. Pues, ¿cuáles son, por ejemplo? Pues las coordenadas de uno de esos vectores serán los coeficientes que van acompañando a lambda, por ejemplo, en esa ecuación. Entonces, si nos damos cuenta, pues las coordenadas de un primer vector director serían 1, menos 2 y 0. Y si ahora quisiera otro vector director como me piden, pues tendré que fijarme ahora en pues aquellos coeficientes que van asociados al parámetro mu. ¿Vale? Entonces, si los selecciono y los miro, me doy cuenta que el otro vector será el 0, 3, 1. Bien, entonces ya fijaros que prácticamente tengo contestado, he empezado con el apartado A, pero prácticamente después de haber hecho este primer paso ya tengo contestado el apartado B casi, ¿no? Tengo las coordenadas de un punto dado, que sería el A, 0, 5, 0. Tengo también las coordenadas de dos vectores directores, el vector U y el vector V, que acabo de sacar. Me faltaría un vector normal, es decir, un vector perpendicular, pero eso es fácil y lo podríamos haber obtenido desde el principio, porque os recuerdo, ¿no?, que los coeficientes de la ecuación implícita, es decir, estos de aquí, son o coinciden con las coordenadas de un vector normal o perpendicular del plano. Por lo tanto, ya lo puedo escribir, ¿no? Pondría ahora aquí un vector normal o perpendicular, sería el 2, 1, menos 3, ¿vale? Porque son los coeficientes que van con la x, con la y y con z. Bien, es decir, con esto ya el apartado B quedaría completamente contestado. Bien, del apartado A ya teníamos las ecuaciones paramétricas y ahora nos queda la ecuación vectorial, pero bien, la ecuación vectorial, habiendo contestado ya el apartado B, pues es muy fácil, ¿vale? Vamos a escribir aquí primero que estas serán las ecuaciones paramétricas. Y para la ecuación vectorial, la voy a poner aquí, ecuación vectorial del plano, pues recordamos que lo que había que hacer era iniciar la ecuación con x, y, z, representando un punto cualquiera del plano. A continuación pongo las coordenadas de un punto, que ya lo he obtenido aquí, por lo tanto pondré 0, 5, 0, más, y ahora pondremos lambda por un primer vector, que en este caso es el 1, menos 2, 0, pues lo escribimos, 1, menos 2, 0, más mu por el otro vector que hemos visto que era el 0, 3, 1. Pues escribimos 0, 3, 1. Y lambda y mu son parámetros reales. Y con esto pues ya tendríamos también pues lo que viene siendo la ecuación vectorial del plano que nos piden. Bien. Bueno, este tipo de actividades también las vamos a trabajar mucho. Es bastante habitual pues que nos den, como estamos haciendo aquí, la ecuación de un plano, en general, por ejemplo, y nos pidan pues extraer pues eso, un punto, dos directores y un vector normal, ¿vale? Entonces, este sería el procedimiento que pienso yo que es mucho más cómodo en la mayoría de las ocasiones. Hay alguna otra forma que os comentaré en clase, pero ya os digo que esta es la que más ventaja le encuentro en la mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Pues nada, revisar el vídeo las veces que sea necesario, como siempre os digo, tomad apuntes, practicad, cuanto más practiquéis, más control y dominio tendréis. Y nada, nos vemos en clase para resolver las dudas que necesitéis. Hasta luego.